Entonces esto es grave y no vale la pena confundirse, porque o se definen y adquieren una línea de conducta política. Te voy a decir una cosa, Richard, que lo dije en otra entrevista. En esta entrevista hubieron muchas causas de la derrota, muchas. Entre otras, hubo sectores del país, regiones del país, donde la campaña le hicieron una campaña de brazos caídos. No hubo campaña de compromiso con la candidata. No la hubo, les duela o no les duela. Yo no estoy para dorar la píldora y de hablar bonito. No la hubo. Y eso lo pueden ver en la votación. Si quieren se la recuerdo. Provincia por provincia. Un promedio del 65 al 35 ganó Novoa en la sierra. Las mujeres, como lo dije, me saltaron al cuello cuando dije que las mujeres que siempre han levantado el eslogan Mujeres al Poder, cuando tuvieron la única oportunidad de una candidata en finales, no la apoyaron y me cayeron. Y acaba el diario Primicias de hacer un análisis estadístico con información de las elecciones y llega a demostrar que Daniel Noboa ganó por el voto femenino. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque no hay una educación política hacia adentro. No tienen escuelas de capacitación política. Que me digan que las tienen, mentira. La dirección política nace de la cabeza que dice nos vamos por acá y nos vamos por acá, sin consultar, no digamos a las bases, pero por lo menos sin consultar al buró, sin consultar a los mandos medios. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando vemos todo lo que sucede, mira, por ejemplo, el tema del neoliberalismo. El neoliberalismo, ¿qué pregona? La ausencia del Estado, el Estado mínimo, el Estado que no ejerce el papel fundamental. La sociedad, nosotros no somos la ley de la selva, pero nos la imponen a la ley de la selva. La ley de la selva es cuando cada quien hace lo que le da la gana. Y obviamente lo que alguna vez yo decía, si se pone a competir al venado con un tigre y le dicen, bueno, que gane el mejor, ya sabemos quién se lo come a quién. Ese es el neoliberalismo. La ausencia de regulación para que los agentes económicos del mercado se traguen a la gran mayoría de la población. Es destruir el concepto del Estado regulador, sancionador, del Estado que dirige la cosa pública, que dirige el Estado, porque es la organización que nos cobija. Y en la organización de la sociedad, el Estado tiene que ser protector de las grandes mayorías. Y entonces eso no aparece por ningún lado. Y esto lo hemos visto con Moreno y lo hemos visto con Lazo. Y lo vamos a ver con Noboa. El neoliberalismo. Y aquí permíteme que haga, me interrumpes las veces que quieras, Richard. No quiero yo monopolizar. Mira, el neoliberalismo es una doctrina debidamente estructurada a través de la doctrina de John Williamson, denominada el consenso de Washington. ¿Por qué el consenso de Washington? Porque las dos cuchillas de la tijera son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y ellos quedan en Estados Unidos. Y entonces es el acuerdo al que llegó Margaret Thatcher con Ronald Reagan. Y que luego lo impulsaron como un recetario y nos lo impusieron a todo el mundo, incluyendo ellos. Eso fue fines de la década de los 80. Y en el 2008 estalla la peor crisis económica de los últimos 70 años. La peor crisis económica. Pero la gente no se preguntaba, y todavía no se pregunta en el Ecuador, ¿por qué se dio la crisis económica? Se dio la crisis económica por la implantación del modelo neoliberal en esos países. Y obviamente en el 2008, fines del 2008, desde el 7 de septiembre que quiebra Lehman Brothers y luego se contamina la crisis económica en el mundo, hasta el 3 de abril, en donde pasado por muchas reuniones de cumbres presidenciales, llegaron ya a un momento donde tenían que tomar decisiones. Y esa reunión histórica del 3 de abril en Londres, del Grupo de los 20, nadie le para bola. Los de izquierda menos. En donde sale Gordon Brown el 3 de abril a dar su comunicado de prensa
Y lo primero que le dice al mundo, el consenso de Washington, el viejo consenso de Washington, ha colapsado. ¿Qué le está diciendo al mundo? Se acabó el neoliberalismo para ellos. ¿Y qué dijo Sarkozy? Y lo voy a decir despacito, y si tuvieran un papel y lápiz que lo anoten. Sarkozy, presidente francés, incluso de derecha, porque Sarkozy no era una persona de izquierda dentro de Francia, no era un socialista. Dijo, se acabó la autorregulación del mercado, una cosa. Y luego dijo, y la impotencia pública para regularlo. ¿Qué estaba diciendo? Que el Estado tiene que regular el mercado. Y ahí se acabó el neoliberalismo para los países industrializados. Pero nos lo siguen vendiendo para nosotros. Se convirtió en un producto de exportación. Ellos ya no aplican el modelo neoliberal, porque ellos saben que no pueden soltar agentes económicos dentro de un país. Las cosas han cambiado radicalmente en esos países. Pero nos lo siguen aplicando. O sea, ustedes jódanse. Nosotros ya nos jodimos. Jódanse ustedes. Y acá no se han enterado que desde el 3 de abril de 2009 le dieron una patada, le pidieron una patada en serio al neoliberalismo. Y aquí tenemos editorialistas, medios de comunicación, políticos, de todo tipo, trasnochados que siguen defendiendo el modelo neoliberal. Pero entonces, ¿cuál es la antípoda del modelo neoliberal? Llámenle como les dé la gana. Es un modelo social, un modelo alternativo, un modelo que vea al ser humano. Lo que dice la Constitución, el ser humano debe ser el sujeto y fin de la economía. Tiene que manejarse la economía en función del ser humano. Hay que proteger al ser humano y no al capital. El objeto de protección del neoliberalismo es el capital, es el dinero, no es los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? No hay una fijación de tasas de interés, por ejemplo, en el sector bancario. Entonces los bancos solitos se autorregulan, se ponen de acuerdo debajo de la mesa y ponen las tasas de interés que les viene la regalada gana. Un crédito de consumo en el orden del 16%. ¿En qué país del mundo hay eso? Un crédito para pequeños emprendedores llega hasta el 28%. Y con lo que nos dice Novoa, tenemos que hacer que conversen para que de esa manera con una competencia, y que vamos a traer banca internacional, para que la banca internacional ayude a una competencia sana y que de esa manera las tasas de interés bajen. Eso, claro, ya. Pero no, pero ¿cómo iba a traer la banca internacional para que compitan con el Banco de Guayaquil? Está loco. Pero claro, entonces viene el tema. No van a regular jamás las tasas de interés, porque eso es una política neoliberal, no regularlas. ¿Qué dice la Constitución? La salud es un servicio público. Si la salud es un servicio público, y eso está desde el 2008, ojo, si la salud es un servicio público, entonces, conforme a la normativa constitucional, el Estado tiene que fijar precios y tarifas de la salud, de la atención de salud, para que una persona no entre a un centro de salud privado y salga y tenga que vender su departamento, su casa, para pagar un mes y medio que ha estado en un hospital. Entonces, un hospital privado. Entonces hay que regular también los precios de los medicamentos. No puede ser que en Estados Unidos una persona compre 1000 pastillas al mismo precio que aquí se compran 20 o 30 pastillas, de la misma calidad y del mismo contenido. Entonces, ¿dónde está el Estado que regule? No existe. Tenemos una superintendencia de control de poder del mercado que no controla nada. Nadie controla precios en el Ecuador. Todo se indexa a la vista y paciencia y de acuerdo a los intereses de quienes manejan el negocio y el mercantilismo en el Ecuador. El tema de la educación han hecho lo que les viene la regalada gana. ¿Y acaso Verónica Abad no le dijo al Ecuador entero que la educación y la salud no pueden seguir siendo gratuitas? Y entonces cuando sale Arriaga y dice, déjenlo gobernar, entonces uno dice, está con un pie al otro lado. Porque cuando sale a hacer, que la gente lo mira con candor, o sea, con ingenuidad, como que ha hecho un chiste. Cuando sale y dice, aquí estoy con mi tía Isabelita. Pero
¿Cómo cayó eso y cómo caen los electores de Luisa González? Más que en los electores de Luisa González, en la gente que apoyó y ha venido apoyando a la Revolución Ciudadana, ¿cómo cayó? Estoy con mi tía. Si es la tía, también es tía de Daniel Noboa, por lo tanto son primos. Son primos. Alguien me va a decir, no, pero es un lenguaje que se utiliza para reírse porque en el fondo es la colaboración para la educación. Váyanse al diablo. Eso tiene un contenido político profundo. Eso es, de alguna manera, es una falta de respeto y una provocación para que alguien le diga, tome su camino y salir como víctima para caer en los brazos de donde ella vino. Porque ella, antes de ir a la Revolución Ciudadana, trabajaba en el estudio jurídico de Heinz Meller. Entonces, tenemos que tener conciencia y lo único que no debemos perder es la memoria. Entonces, ¿a quién lo confunden?